Ahora vamos a leerla. No te preocupes. User 463-477-212. Juana. Vamos a por ello. Hechos 5 del 12 al 42. ¿Vale? Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De lo demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, a anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y vinieron y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no lo hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuanto abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo, los principales sacerdotes, dudaban en que vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaréis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: Varones israelitas, mirad por nosotros lo que vais a hacer respecto a este hombre, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pareció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de perecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.
Ya os dije que era un texto largo. Bueno, dice, ahora que se ha tratado con el pecado de Ananías y Safira, en la iglesia estaban todos unánimes. El pórtico de Salomón se extendía al lado este del templo, frente al atrio de los gentiles. El pórtico se había vuelto el lugar favorito de reunión para los creyentes, quienes se juntaban a diario para orar y adorar. Lucas presenta entonces la paradójica verdad de que de los demás, incrédulos, ninguno se atrevía a juntarse con los creyentes, aunque el pueblo los alababa grandemente. Tenían gran respeto por los seguidores de Jesús y por la devoción de estos a sus creencias. Sin duda, también respetaban el poder de Dios mostrado por medio de ellos. Pero a fin de equilibrar el respeto que podrían llevarlos a unirse, estaba el temor de que el pecado sería severamente juzgado. El rápido juicio de Ananías y Safira impidió que los indiferentes y no comprometidos se unieran a los cristianos. Lucas observa cuidadosamente que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. La iglesia primitiva no era una iglesia que obraba milagros, sino una iglesia con apóstoles que obraban milagros. Los apóstoles que entonaron su ministerio público extendido de sanidad, tanto que las personas incluso sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos. Lejos de tener escepticismo respecto al poder de sanidad de los apóstoles, las personas estaban tan conscientes de la autoridad que ellos tenían sobre la enfermedad que esperaban que, al pasar Pedro, a menos su sobra cayese sobre alguno de ellos y los sanara. El revuelo causado por la enorme cantidad de sanidades de los apóstoles no se limitaba a Jerusalén. Aún de las ciudades vecinas, muchos individuos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Este es el primer relato de la influencia de la Iglesia extendiéndose más allá de Jerusalén. Este es el primer relato. Estaba comenzando a cumplir el encargo del Señor de ser un testigo no solo en Jerusalén, sino también en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una iglesia eficaz inevitablemente provocará una reacción hostil del sistema satánico del mundo. No es de extrañar que la iglesia resultara en amarga oposición. Horrorizado por la rápida y contundente expansión del evangelio y de la iglesia, de la influencia que ésta ejercía, el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos por la popularidad de la iglesia con el pueblo. Obligados por la gravedad de la situación, echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Una vez más, la oposición de Satanás fracasó, proveyendo una oportunidad para que Dios mostrara su poder. Un ángel del Señor, algo que los saduceos no creían que existiesen, abrió de noche las puertas de la cárcel y liberó a los apóstoles, ordenándolos: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida, esto es, anunciar el Evangelio. Los apóstoles no fueron liberados para esconderse, sino para regresar audazmente al templo y seguir predicando. La mañana siguiente al encarcelamiento de los apóstoles, el concilio deliberó respecto a qué hacer con los prisioneros apostólicos. En consecuencia, enviaron a la cárcel para que fuesen traídos delante de ellos. Entonces conocieron la sorpresa de que no se hallaban en la cárcel, sino en el templo predicando. Entonces, el jefe de la guardia del templo llevó a sus alguaciles al recinto y procedió a volver a llevar sin violencia a los apóstoles, que no se resistieron. Para entonces el concilio ya estaba dispuesto a recurrir a las medidas más drásticas para tratar con los predicadores del Evangelio. Pero temían ser apedreados por el pueblo. La popularidad y la credibilidad de los apóstoles con el pueblo obligaba a las autoridades a proceder con intranquilidad, cautela.
Si el concilio esperaba que los discípulos de Cristo se acobardaran por las acusaciones, se equivocaron. Pedro, hablando por el resto de los apóstoles, contestó que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los últimos versículos de este capítulo ofrecen los resultados productivos de la evangelización de la Iglesia. Aunque para algunos fue breve, el sermón de Pedro ante el concilio fue poderoso y convincente. Los acusó de rechazar y ejecutar a su Mesías y por tanto de estar en rebelión contra Dios. Él no juzgó con las emociones de ellos, con las emociones de ellos ni suavizó la confrontación, sino que presentó la verdad. La convicción que lleva a salvación solo puede llevarse a cabo cuando el Espíritu Dios usa los hechos de la palabra de Dios para provocar arrepentimiento en el corazón y en la mente de su persona. Ante la predicación condenatoria existen tres posibles reacciones: hostilidad violenta, indecisión tolerante o aceptación salvadora. En este pasaje ilustra las tres. Aunque el consejo de Gamaliel parecía sensato al concilio, la idea de que todo lo que prospera tiene la bendición de Dios es falsa. Las sectas y las falsas religiones en nuestra época tienen millones de seguidores. La flagelación era criminalmente injusta y se hizo para asustarlos. Por lo general implicaba una paliza de 40 azotes menos uno para no violentar el límite legal. Al parecer, Gamaliel no tuvo problema con los azotes, revelando otra vez su indiferencia. Los apóstoles tipifican a quienes aceptan el mensaje del Evangelio. Lejos de estar amargados o desilusionados por sufrir, salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de parecer ofrendar por causa del nombre. Que fuera perseguidos por causa de Cristo demostró que poseían el Espíritu Santo. Sin dejarse intimidar por las acciones del concilio, todos los días, en el templo y en las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Un problema perenne que la Iglesia de Jesucristo enfrenta es la falta de enfoque en la misión que tiene. Confusión generalizada existe en cuanto a cuál debe ser esa misión principal. Algunos sostienen que la Iglesia debería dirigir la cruzada por justicia social para los pobres y los oprimidos. Otros la ven como una fuerza política para ayudar a cambiar la cultura. Incluso otros más ven a su Iglesia como un club privado, donde pueden socializar con sus amigos. En una nota más bíblica, el objetivo de la Iglesia es lograr que los santos maduren por medio de la predicación de la palabra, la comunión y el discipulado. La Iglesia también se reúne para alabar y adorar a Dios. Esos son objetivos importantes y debería marcar cada Iglesia. Pero ninguno de estos constituye la misión principal de la Iglesia aquí en la tierra. En realidad, cada uno de estos objetivos podría cumplirse mejor en el cielo. ¿Cuál es el objetivo principal de la Iglesia? Nuestro Señor contestó esa pregunta al encargarlos: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Bueno, la Iglesia de hecho sigue mostrando su afán por predicar a Jesucristo, un Jesucristo resucitado, un Jesucristo que se hace patente aún no estando en sus discípulos, ¿verdad? En los apóstoles, con prodigios, sanidades y prodigios. Y esto hace que, claro, igual que cuando Jesús, la gente sea atraída.
no entraban, dice aquí, se ve claramente no, que tenían respeto, pero tenían respeto a lo que había pasado con este, que seguro que era muy conocido, Ananías y Zafira. Entonces dice, bueno, el comentario este, que pudo evitar que muchas personas entraran a la iglesia de una forma que no era sana, ¿no? Y que pudiera estorbar a través de querer fama o de querer algo, pues un poco como Judas, ¿no? Que él mismo se acusó y se suicidó. Aquí habla de que Satanás, ¿verdad? Rápidamente que la iglesia se levanta y, bueno, vosotros sabéis que desde aquí nosotros predicamos que nada hay que no sea autorizado por Dios. Si el sumo sacerdote los mete en la cárcel, es porque Dios permitió que los metieran en la cárcel, al igual que cuando Dios quiso sacarlos de la cárcel no impidió que las puertas estuvieran cerradas y que los guardas estuvieran en la puerta y ni se dieran cuenta. Lo que quiero decir es que todo lo que pasa bajo el sol, y es algo que podemos ver, ¿no? En la palabra está dirigido por Dios. Y está claro que hubo una oposición, ¿verdad? Y hubo una persecución muy grande por parte después de los romanos y ya estaba la persecución por los judíos. Y aún en día sigue esa persecución y se va a poner más chungo. Mi pastor ha venido de un evento que se ha hecho la misión en Israel y nos contaba cómo son las normas en Israel. En Israel no se puede hablar de Jesucristo de forma pública. A los suyos vinos y los suyos le rechazaron. Eso no quiere decir que allí no haya iglesias y que prediquen, pero lo tienen un poco más difícil que en el resto del mundo. Parece como que el sitio donde Jesús vino, ¿verdad? Porque Jesús vino de la tribu de Judá, de los judíos, pues parece que es uno de los sitios como que marca la situación en la que muy pronto estaremos en el resto del mundo. No se puede predicar del nombre de Jesucristo en público. Para hablar de Jesucristo tienes que hacerte amigo, tienes que asociarte con Él y ya una vez de una forma íntima, personal, puedes hablar de Jesucristo. Pero hacer un evento en un teatro, ¿verdad? Como hizo la misión, que llevó un coro, que es el mejor coro del mundo, el coro Gracia, y luego hubo una palabra de una persona que prestigiosamente en todos los países, pues, una persona ya mayor, Pastor Osopar, pues pareciera que podría tener, ¿verdad?, total libertad en Israel como para hablar de Jesucristo y sin embargo no puede hacerlo porque está totalmente prohibido. ¿Quién es el que habla de Jesucristo? Pues mismo Dios va a hablarles, ¿no? Todo esto que parece como que es el enemigo que está ahí haciendo una manipulación, claramente está permitido por Dios para un propósito por Dios. Satanás no puede hacer lo que le dé la gana. Satanás no está por encima del poder de Dios. No es como, bueno, yo lo podría decir ahora como en la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? Que los rusos podían fulminar totalmente a los ucranianos, pero es que ese no es el problema, que la guerra no es esta. No sé si habéis leído el libro 1984 de George Orwell, ¿no? Que cuando hay guerra en otro sitio lejano, el pueblo, y se considera como... Y aquí en Europa, no sé, allí estáis un poco en Sudamérica o en Norteamérica, un poco más alejados y como que parece que solo el problema son los misiles continentales, ¿verdad? Que dicen que pueden llegar de un continente a otro, o nucleares y todas estas cosas que se ven algunas veces, pero aquí en Europa estamos como que estamos todos involucrados en esta guerra. Porque sin tener ninguna razón, los europeos estamos dentro de la OTAN y la OTAN está a favor de Ucrania y entonces Rusia le estorba, más que Ucrania, le estorba que Ucrania sea utilizada por la OTAN, pero que son todo
cosas que no son ciertas, que son manipuladas, que tiene que ver con el enemigo y con el proceso del miedo y con el proceso de lo que tienen marcado para lo que viene, pero todo está dirigido y orquestado por arriba. Dios no se le puede. ¡Ay! ¿Te imaginas a Dios diciendo, anda lo que me ha hecho! ¡Ay! Lo que se le ha ocurrido ahora! ¡Ay! No, es omnisciente. ¿Sabe lo que significa, no? ¿Por qué te digo esto? Porque es muy importante, ¿verdad? Porque parece como que el enemigo puede traernos algo que nosotros tengamos que responder en el poder de la iglesia y en el poder, no. Y vamos a ver, como que Pedro de esta se libra, pero ¿por qué no se libró Esteban? Pedro se libra. Ay, es que los iban a apedrear. Dios tenía un propósito, claramente y definido. Entonces, no es para que digan, ay, ¿por qué Dios no deja de...? Porque en realidad, sí, él podría haber hecho ¡fu! Como en el diluvio o como va a hacer cuando venga el juicio. Él tiene que marcarse y se limita por su propia justicia, porque entonces no sería justo. Pero todo lo tiene controlado Dios. ¿Tú crees que tú puedes hacer algo que no esté permitido por Dios? No, todo es por Dios. Ahora, a mí me hace pensar y me hace meditar porque la verdad es que nosotros, el mayor problema de nuestra vida es lo que pensamos, lo que creemos, lo que decidimos, los deseos, todo esto, ¿verdad? Ese es el mayor problema del hombre. Si somos un vegetal no tenemos problemas, pero no somos vegetales. Pensamos. Y al pensar, pues a veces se nos ocurren cosas que luego vienen con tormentos y una de las cosas que pensamos es que Satanás puede hacer algo que Dios no le permite. No, no pienses nunca eso. Tú tienes que, si crees en Dios, claro, puedes estar creyendo en Dios como que Dios es un ser malo, es un ser ilógico, es un ser que no... O puedes pensar de que no existe, entonces ya tienes un conflicto mayor. Pero si realmente crees que Dios es bueno, Dios es amor, Dios es... Tú tienes que saber que Él tiene el control absoluto de tu vida. Y te digo una cosa, no te necesita para hacer lo que tiene que hacer. Él simplemente ha decidido, y eso es lo que habla la Biblia, que el humano forme parte de su creación de una forma activa junto con él. Es un privilegio que otros no tienen y que solo tenemos los que en un momento dado hemos decidido irnos al bando del reino de los cielos a través de Jesucristo, porque no se puede ir por otro lado. Entonces, pensar que tenemos que hacer, tenemos que proponer, es simplemente cargar nuestras propias, digamos, cargas a algo que no nos compete, que le compete solo a Dios. Ahora, vemos en la palabra, ¿verdad?, que habla de cumplir sus mandamientos. Cuando habla de cumplir sus mandamientos, por favor, no empecéis a iros a los 10 mandamientos, que la ley y todo esto, porque eso es un pacto que hizo con... No, pero Dios manda. ¿Por qué? Porque somos siervos y Él manda cosas. Mira, la mayoría de las cosas que mandan es confía en mí. Eso es un mandato. ¿Tú confías en Dios? ¿Tú quieres cumplir los mandamientos de Dios? Pues esto es un mandato de Dios. Confía en mí. Ya deja de hacer obras muertas. Eso es un mandato. Ya deja de creer que tú vas a poder hacer lo que yo no quiero. Eso es un mandato.
¿vale? No te vengas a los 10 mandamientos, amarás a Dios, porque eso ya está puesto en tu corazón, ya lo sabemos, y eso ya directamente lo cumplió Cristo y nosotros sabemos que tenemos que hacerlo como seres que somos de Él. Mandato de Él es, escucha mi voz, escucha mi voz. Eso es un mandato. ¿Escuchas la voz de Dios? Ahora, si hablamos a nivel iglesia, que este es el tema que nos puede, nos puede ser hoy como diálogo, porque verdad que las iglesias, no a la iglesia de Cristo, cuidado. Ahora voy a entrar en un terreno más resbaladizo. Las iglesias a las cuales todos vamos, ¿verdad? Y participamos. Donde hay un concilio, donde hay un pastor, donde hay bueno, o unos pastores, hay un liderazgo, hay unas normas, hay unos estatutos, ¿verdad? Son estructuras humanas creadas. ¿Por qué? Porque en un momento dado, ¿verdad? La iglesia empezó a desmadrarse y, bueno, se salía de lo que era la palabra de Dios, se salía de la voluntad de Dios y tuvieron que empezar a construir normas. Esto empieza en la iglesia católica, cuando se constituye, ¿verdad?, como iglesia dentro del Estado, y es el Estado el que estipula todas estas normas. Después, en la Reforma, ya viene con la tradición de las normas y ya la iglesia está tan rara, ya la iglesia es tan que aunque lo que sale parece que es algo nuevo, algo que va a ir hacia la palabra, se multiplica y son pequeñas luces con sombras. Y hay que regularlas. Como todo el humano regula. Y en la regulación, pues hay unos jueces, hay unos jefes, bueno, llámale como quieras, que son los que dicen, esto está bien, esto está mal, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que pagar, esto es lo que hay que... Mi pregunta es, ¿cuál es la misión de la iglesia y en qué se enfoca la iglesia actual? Porque, por ejemplo, estaba muy bien el hecho de que la iglesia se enfoque en contra del aborto, en contra que no estoy a favor, ¿eh? Creo totalmente que es un asesinato. Bueno, o a lo mejor no, a lo mejor Dios dice, no, no, eso que habéis no lo sé, pero da la impresión, ¿no? Por las imágenes y por lo otro, de que lo que destruyen dentro del vientre de la madre tiene vida, ¿no? Y parece como que no tenga alma, que todavía no ha sido un ser, que es algo orgánico. No tengo ni idea, eso no podemos saber, pero no, yo digo, no estoy a favor, ¿vale? No estoy a favor. Todo lo que tiene que ver con el pecado, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la parte sexual, la prostitución, la pornografía, todo lo que viene con la familia, que tiene que ver con el adulterio, con la fornicación, con los... Está bien, ¿verdad? Que la iglesia en un momento dado pues tenga que decir, pero también tendría que decir lo mismo con la mentira. Tendría que decir lo mismo con... ¿Es nuestra función? ¿Es nuestra función? ¿O nuestra función, como hemos terminado ahí hoy es predicar, hacer discípulos y enseñar lo que Cristo dejó? Porque sucede que a veces uno pierde, digamos, esa visión y se pone la visión en cosas distintas. Es una visión de, de los pobres, sí, ¿no? Parte que es parte, sí. Prueba tienes que, ya lo vamos a ver, con las viudas de los griegos que estaban siendo desatendidas y la iglesia, aquí vemos
que toman una medida para que no estén desatendidas. Y ahora, yo digo que muchas veces, como humanos, ¿no? Nos centramos hacia adentro, hacia lo que estamos construyendo, hacia nuestra iglesia, nuestra congregación. Y muchas veces el pensar en el evangelizar, muchas veces el pensar es para aumentar, para hacer más grande esa comunidad, ¿verdad? Y vemos que las iglesias van creciendo y se convierten en macroiglesias, que yo no sé si eso es una iglesia verdadera, ¿no? Si eso realmente produce, no tengo mucha idea. Creo que hemos perdido un poco el control, pero todos en general, ¿no? Ahora, Dios tiene el control. Ahora, uno se maneja por Dios, es decir, es manejado por Dios cuando deja que Dios haga las cosas. Mientras que las queramos hacer nosotros, Dios simplemente es un espectador que yo me lo imagino con los brazos cruzados diciendo, ya estáis otra vez liándola, ya otra vez estáis perdiendo el tiempo, ya otra vez estáis liados en vuestras cosas, ¿sí? Porque digo, la mayoría de las veces preparamos, hacemos cosas en nuestra... aquí, más que lo que nos... Y digo, no es fácil, no es fácil, porque también estamos hablando el viernes que no vale eso de que el Espíritu Santo te diga por aquí, porque tienes que tener mucho cuidado, es la palabra, ¿no? Si queréis mi evolución, porque yo estoy en evolución, ¿eh? Aunque yo parece que estoy aquí enseñando, yo estoy tan evolucionando como vosotros en el conocimiento de Dios y en el propósito del que quiere, pues yo me di cuenta de que cuanto menos me enfoque en mí, cuanto menos me enfoque en lo que crea mi mente y mi corazón, más posibilidades tengo de poder entender y conocer y permitir ver lo que Dios puede hacer. Esta semana, en el taller de Zoom que tenemos con las parábolas, pues he elegido una, y yo no sabía muy bien que era complicada, la estaba dejando para el final, porque para mí era complicada y ¡wow! Y es una parábola que habla de dejarlo todo. Dice, el que no deja padre, madre, hermano, hermana y su propia vida no puede ser mi discípulo. ¿Cómo? Entonces, ¿quién puede ser tu discípulo? Y no está hablando de salvación, ¿verdad? Está hablando de, yo creo que está hablando de quién realmente quiere ser discípulo de Cristo. Porque puede ser dos cosas. Puede ser un salvo que vivas, ¿sí? La salvación es por aceptar a Cristo y por lo que hizo Cristo. Pero ser discípulo implica observar y seguir a quien estás observando. Y si tienes que ser discípulo de Cristo, a quien tienes que observar es a Cristo. Y si observas a Cristo, pues Él dice que ese es el verdadero amor, ¿verdad? El que da su vida por sus amigos. Bueno, no es que lo hayamos alcanzado, no es que lo haya alcanzado, no me considero que lo haya alcanzado, para nada. Sufro como tanto como vosotros. Y tengo mis conflictos con mi corazón y con mi mente tanto como vosotros. Pero esta es la reflexión que me lleva, digamos, el ver cómo estas personas, Pedro, Juan y las personas que estaban en aquella época en la iglesia de Hechos, entendían que era la iglesia. Hoy estoy, mañana es probable que me cojan y me
todo depende de Dios. Él, Él lleva mi vida y utiliza mi vida como Él quiera. Entonces, hemos sido muy manipulados. En aquella época no había televisión, ni radio, ni nada de eso, ¿sabes? Hoy en día nosotros ya tienen ahí buenas para manipularlos y llevarnos y hacernos ser algo que realmente yo creo que Dios no quiere que seamos. Y cuando llegamos a Cristo y cuando llegamos al Evangelio y nos proponemos avanzar en el entendimiento de quién es Dios, y cuando queremos ser útiles por Dios, Él dice, mira, te tengo que desprogramar. Lo siento, pero es que estás tan contaminado. Y no porque seamos malos, porque en realidad somos creados por Él, ¿verdad? Sino por toda la influencia, por todo lo que el enemigo, desde que hemos nacido, nos ha puesto para su propósito. Bueno, el que quiera tiene las posibilidades, porque no depende de Dios eso. Eso es la justicia de Dios. Él nos da libertad. Tú puedes amar a Dios sobre todas las cosas, o puedes amarte más que a Dios, aunque tu deseo sea amarle a Él más que a ti. Pero de ahí, del deseo a que lo cumplamos, pues, y no es por fuerza, es por desprogramación, yo diría. Y lo único que te puede desprogramar es Dios a través de la palabra. Es la palabra, dice que es como una espada de doble filo, ¿verdad? Corta tanto por un lado que por otro y dice que va rasgando y que separa el alma del espíritu. ¿Por qué? Porque el alma y el espíritu están tan fusionados que no sabemos cuál es lo espiritual, cuál es lo carnal, cuál es lo sentimental, cuál es lo que me dice Dios, cuál es lo que... Entonces dice que la palabra va como, yo me imagino un carnicero que está quitando la carne y el hueso, ¿no? Y quitando y separando las piezas y chum, sabe perfectamente. La palabra es esa espada que va separando, pero no es algo que lo haga en un momento, ¿verdad? Que tú te digas, me voy a leer la Biblia una vez. Es algo que lo hace día tras día tras día. ¿Hasta cuándo? Hasta que termina la obra con cada uno de nosotros. Entonces es emocionante, es duro, es complicado, es frustrante porque estamos en la era del microondas, donde lo queremos todo rápido y queremos ay, tal. Igual estamos creyendo que hemos crecido y de repente nos damos cuenta de que nos estamos pegando un tortazo gigantesco, pero no tiene nada que ver con la salvación. Tiene que ver con lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Tú quieres ser usado por Dios? ¿Tú quieres realmente ser usado por Dios? ¿Quieres ser un instrumento por Dios? Entonces, tienes que pasar por las manos del alfarero. Él va a romperte para hacer una vasija nueva. Y no creo que nos guste, porque nos gustamos demasiado y apreciamos demasiado lo que es nuestro, lo que yo he crecido, lo que yo he aprendido, lo que yo siento, lo que yo valgo, el tiempo. Yo sé que aquí hay gente joven y hay gente... Yo tengo 62 años, voy a cumplir este año. No me considero ya joven, tampoco voy, pero yo considero que ya estoy entrando en la última fase. No sé cuánto tardará esa fase, pero... Y no me importa, lo corta o larga que sea. Va a depender de Dios. Ojalá sean 7 años para todos y nos vayamos con Él. Porque en realidad, bueno, yo le digo a mis hijos, Cristo viene pronto, ¿eh? ¡Ay, no, por favor, que quiero vivir, que quiero tener! No, si tú supieras
La vida es más disgusto que satisfacción.